Lo prometido, la ciudad lineal de Arturo Soria, 130 años de historia. Nico Ferrando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo autor estás? de este libro y de tantos otros. Como Autor y editor, autor y editor. editor. Pero hay que decir todo. en esta ocasión, porque hay que ser justos, que eres coautor. Sí, es sí, decir, totalmente, coautor. Que lo escribes con Alonso Medina Millán y con nuestro grande, en esta casa, José María Sánchez Molledo. Con José María así, Sánchez ¿no? Molledo, que hemos escrito muchos libros, y bueno, y Alonso Medina Millán ha hecho justamente el capítulo sobre el cementerio de la Almudena, que es el campo Luego te santo pregunto al final. más importante de Europa, ¿no es cierto? Que está en Luego te Ciudad pregunto, Lineal. porque es un hito destacado en Ciudad Lineal. Pero ¿cómo surgió este libro? ¿Ha sido un encargo? ¿Ha sido fruto de un interés, de una alianza por contar este interesante y Bueno, mira, este libro, importante barrio de Madrid? Este distrito? libro sabíamos que lo teníamos que hacer porque la Ciudad Lineal de Arturo Soria, justamente, es uno de los emblemas arquitectónicos, digamos, del mundo, ¿no es cierto? Se estudia en todas las universidades del mundo. Eso no lo saben muchos espectadores, por no decir ninguno, porque yo me acabo de enterar que la Ciudad Lineal de Madrid se estudie como se puede estudiar otros barrios. Como se estudia el ensamble, o sea, el ensanche de Barcelona, ¿no es cierto? El plan para París, ¿no es cierto? De Baron Haussmann. O incluso cosas tan interesantes para los que hayamos viajado, ¿no es cierto?, como la Ringstraße de Otto Wagner en Viena, ¿no es cierto? Y además, ha tenido réplicas, más o menos, ¿no es cierto? Nosotros en este libro no nos metemos tanto en eso, porque si no ya valdría para otro libro, ¿no es cierto? Pero ha tenido réplicas en todos los continentes, este modelo arquitectónico. Pues hablemos del modelo en sí. Bueno, ¿En qué consistió? Bueno, el modelo ¿Por qué se reprodujo tanto y por qué se estudió? El modelo arquitectónico, mira, es del siglo de Arturo Soria, 130 años estamos hablando, ¿no es cierto? Su fundador, su creador es Arturo Soria. Soria. Nosotros nos fijamos para estos siglo XIX. Exacto, para esos 130 años nos fijamos en 1893, ¿no es cierto? 92, 93, donde él funda la Compañía Madrileña de Urbanización, que es por donde canalizó, ¿no es cierto?, este proyecto. Es una especie de FCC. Pero exacto, hace 130 años. Una SA, un SL sería hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y Arturo Soria, años antes, ¿no es cierto?, plantea en sus escritos, ¿no es cierto?, medidas higienistas muy populares en el siglo XIX, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, cuando están surgiendo también movimientos como el anarquismo y el socialismo, ¿no es cierto?, que implican también, ¿no es cierto?, un cambio de modelo social, es decir, ya la gente no puede vivir como digamos, de mala manera, ¿no es cierto? Entonces Arturo Soria lo que plantea es una ciudad lineal, una calle de 400 metros, que es la calle Arturo Soria de Madrid, ¿no es cierto? Su planteamiento, luego el planteamiento inicial al que hizo difirió muchísimo, ¿no es cierto? Pero su idea era hacer una calle ancha de 400 metros con todos los servicios y aprovechando los adelantos tecnológicos de esa época, como el tranvía, un correo más rápido, ¿no es cierto? Y dentro de esa ciudad lineal estructurar, ¿no es cierto?, 9 modelos de vivienda, y esos modelos de vivienda con unas condiciones mínimas, digamos, dignas. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner ejemplos. Sí, por ejemplo, sí. Tenían que tener agua caliente, por ejemplo, una cosa que hoy nos parece... Bueno, pero es que nuestras abuelas en los pueblos no tenían agua caliente. Perfecto. Váter. Por ahí, ¿eh? Váter tampoco por ejemplo, lo tenían en muchos pueblos en el siglo XX. Una cocina confortable, y todas las casas tenían que tener jardín. Es decir, impresionante, que vuelva Arturo Soria, por favor. Bueno, lo que te quiero decir que, digamos, casi, digamos, hoy en día, digamos, a los proyectos urbanísticos que nos tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? El proyecto de Arturo Soria, que tiene más de un siglo de antigüedad, ¿no es cierto?, cuenta muchísimo con el medio ambiente más que los de ahora. Es decir, por supuesto. 9 proyestos de vivienda. Y aparte, una cosa interesantísima, ¿no es cierto?, que dice que lo que quería hacer Arturo Soria, como el eslogan, ¿no es cierto? Yo en Arte Libro tengo recuperar personajes y lugares singulares, ¿no es cierto? Ese es mi eslogan de empresa, ¿no es cierto? El eslogan de empresa de Arturo Soria es ruralizar la vida urbana, urbanizar el campo, es decir... Bueno, eso es pleno siglo XXI, es decir, de lo global a lo local. ¿Podemos resumirlo así? Sí, totalmente. Casi y la idea 2030. Y la idea de Arturo Soria
que luego la realidad, eso siempre, es otra, ¿no? Es como otra, ¿no? siempre. Pero los planos, los que tú has estudiado y analizado, los planos, ¿cómo eran? Aparte, en este libro, como en ningún otro... Mira, lo estamos viendo. En este libro, Planos. como en ningún otro, me tuve que, digamos, estudiar planos de arquitectura muy complejos, ¿no es cierto? Que yo no soy arquitecto. Exacto, que tú no eres arquitecto y eso tiene una dificultad bastante elevada. Bueno, no, sí, la verdad que sí. Él lo que quería hacer era una circunvalación de Madrid, es la ciudad lineal, que su calle, la calle que hoy se llama Arturo Soria en honor a él, ¿no es cierto? Esa calle tan madrileña y tan bonita, ¿no es cierto? Tan ancha también, ¿no es cierto? Que no viene de 400 metros porque luego se achicó, pero la quería circunvalar desde Fuencarral el Pardo, desde el distrito de Fuencarral hasta Pozuelo de Alarcón. Es decir, qué barbaridad. haciendo un anillo, ¿no es cierto?, que dejara solamente el centro sin ese modelo urbanístico, ¿no es cierto? Parece como una especie de M30, que por allí cerca está la M30. Exacto, por supuesto. Y luego otra cosa también importante que se estructuró en esta ciudad lineal, ¿no es cierto?, tan importante, que fueron unos créditos baratos en la cual estos 9 tipos de viviendas, tanto para el más rico, ¿no es cierto?, que por ejemplo la vivienda de Arturo Soria era un palacete espectacular, ¿no es cierto? No podía ser otra. Estamos viendo modelos de vivienda. Modelos de vivienda, exacto, los modelos de vivienda de Arturo Soria. De Arturo en Ciudad Soria. Lineal. Y, ¿no es cierto?, hasta el más modesto, ¿no es cierto?, el más modesto, y por supuesto unos planes de crédito que hoy en día, que hoy sabemos que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, ¿no es cierto?, eran unos planes realmente creíbles, y realmente la compañía madrileña de urbanización, que fue la empresa Arturo Soria, va a la quiebra por sostener este tipo de créditos, es decir, sostener este tipo de créditos, ¿no es cierto?, porque realmente creo que Arturo Soria, dentro del urbanismo de Madrid, ¿no es cierto? Yo creo que hay cuatro grandes urbanistas de Madrid aquí están estos libros, ¿no es cierto?, que nosotros hemos publicado. Y mira, Arturo Soria es el último que hemos publicado. Por eso era tan necesario completar. Claro, pero yo creo que, mira, esta serie. Claro, por eso la serie ya está llegando a su fin, ¿no es cierto? Tenemos 16 de los 21 distritos hechos. Bueno, ahora el alcalde... Todo el mundo conoce otros urbanistas muy famosos de Madrid, como son el Marqués de Salamanca. El Marqués, y aparte es anterior, ¿no es cierto?, anterior a Arturo Soria. Hablamos de 1860, y el Marqués de Salamanca también, por hacer ese barrio de Salamanca que hoy es la Milla de Oro, hoy es el orgullo madrileño, ¿no es cierto?, se endeuda tanto que muere olvidado. Se dice que Alfonso XII le fue a ver de cortesía, ¿no es cierto?, pero que se murió muy en Carabanchel, se murió muy apenado porque debía un montón, y lo que quiso hacer es hacer un barrio con caballerizas, con váteres, ¿no es cierto?, con una dignidad, una idea que hoy realmente es el barrio, es la calle Serrano, es la Milla de Oro. Que vamos a decir que compite. Bueno, y mira, y hacemos cronología, ¿no es cierto? En 1860 el Marqués de Salamanca, en 1890 aparece Arturo Soria como urbanista, ¿no es cierto? Y luego podemos citar en 1920 otro urbanista en el sur de Madrid, que es Marcelo Usera. Marcelo Usera también quiso hacer más o menos... Sur. Sí, y se basa también, y él dice en sus escritos que se basa en el Marqués de Salamanca y en Arturo Soria. Luego hay otros urbanistas, pero yo creo que no tienen tanta entidad como estos 3 que acabo de mencionar. Primero, son urbanistas privados, es decir, que... Bueno, luego están los de los Reyes y los de Sabatinis y demás, digamos, eso es otra historia. Centro de Madrid lo dejamos fuera de esta ecuación, ¿no es cierto? Vale. Pero creo que, claro, hablar por ejemplo, de Carlos María de Castro, ¿no es cierto?, que lo hablamos muchísimo en el libro de Tetuán, pero claro, es un urbanista oficial, digamos, es decir, que a ti te dicen, mira, tienes que organizarme la ciudad y a ver cómo lo haces. En cambio, el Marqués de Salamanca, Arturo Soria y Marcelo Usera fueron emprendedores. Es decir, emprendedores, y que y casualmente los tres, digamos, no le fue del todo bien, y tampoco el Estado fue en su auxilio después de la magna obra que habían hecho. Florentino Fernández. Marcelo Usera, por cierto, que no tuvo hijos porque no podía tener hijos, dejó en testamento todos sus bienes al Ayuntamiento de Madrid. O sea, lo vemos en el libro de Marcelo Usera. La cantidad de información que nos estás dando hoy, Nico Ferrando, es espectacular.
Pero vamos a adentrarnos en la ciudad lineal. ¿Cuándo empezó? Porque había un barrio que se llamaba Las Ventas del Espíritu Santo. Exacto, vamos, bueno. ¿Dónde estaba? Supongo que donde ahora Mira, están Las Ventas, sí, sí, más o menos, porque allí no estaba, había campo, entiendo. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Exacto, más o menos el primer capítulo de este libro habla de los antecedentes de la ciudad lineal, ¿no es cierto? Y hablamos de las Ventas del Espíritu Santo, que es la zona que rodea, ¿no es cierto?, toda la plaza monumental de las Ventas, centro de la tauromaquia de España y del mundo. Y también hablamos, ¿no es cierto?, en ese libro, ¿no es cierto?, porque es muy importante también para que esa zona se urbaniza mucho también con la llegada de las aguas del Lozoya, ¿no es cierto?, digamos que también es en esta época, en el 1860, Canal de Isabel II. 1858, y con el Plan Castro, ¿no es cierto?, que, bueno, que intenta ordenar esta zona, ¿no es cierto?, y como esta zona no se pudo ordenar nunca, ya aparece Arturo Soria, que como ve una oportunidad también empresarial, todo hay que decirlo, ¿no? Claro, Una oportunidad ¿no? empresarial. De algo tenía que comer. Claro, aunque luego le haya ido Pues mal. como tantos otros ilustres españoles que acabaron muriendo, ¿no es cierto? tristes, solos Claro, y entonces y sin dinero. Justamente hacemos todo ese, en el capítulo 1 hacemos ese recorrido de los antecedentes de esa zona que además, sí, hay muchísimas fotos en el libro que era una zona que no era digamos, que tenía una pobreza importante, Hombre, unos claro, niveles de porque supongo pobreza. que siempre en los extrarradios llegaba la gente más humilde, la gente del campo, la gente de las nuevas clases trabajadoras que llegaban para las obras, para las fábricas. Exacto. Y en el sur y Bueno, en el este se asentaba. Exacto, ¿no? y aparte estaba todo lo que no cabía en el centro, ¿no es cierto? Iba Claro, para allá, claro, ¿no es cierto? porque no cabía, Porque siempre claro. recordemos que Madrid es uno de los a mí me gusta mucho Madrid, es una ciudad que me acogió en su día, pero Madrid, urbanísticamente hablando, es de lo más extraño que hay porque es un centro que se va ensanchando de mala manera, ¿no es cierto? No está tan planificado como Barcelona. Barcelona es digamos, un tablero de ajedrez con una diagonal, o sea, claro, ves otras ciudades europeas, ¿no es cierto? Y ves que hay un urbanismo más Sí, pero planeado. claro, Madrid también tiene sus circunstancias, ¿no? Y Fue yo una creo que ciudad además- yo creo que que además- empezó siendo una capital, sino Exacto. como Bueno, un pueblo, sí, yo creo que además una Madrid, villa. bueno, de todos modos también en Madrid te encuentras con el encanto de que en todos los barrios tienes un pequeño, en todos los distritos y los barrios, y los distritos tienes como un pequeño pueblo, ¿no es cierto? Sí, 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 es un casco que te puedes histórico. encontrar, que te puedes encontrar perfectamente, ¿no es cierto? Que hay calles. Cuando estamos diciendo que no conocemos los vecinos, ¿cierto? Yo creo que Madrid es una de esas ciudades que sí te encuentras con los vecinos y desde luego también urbanísticamente es una de las que tiene más espacios verdes, no solamente por el Retiro, que es lo más conocido, ¿no es cierto?, sino por la Casa de Campo y sobre todo Parque del por el Oeste. Pardo. El Pardo. No, arriba el Pardo, El pero Pardo también es- está la dehesa de la Villa, Claro, lo de esa la villa, el pero- Retiro en bueno, el medio, Bueno, pero sobre y todo los sobre- grandes parques del sur que se han ido pero sí, incorporando. digamos, es de las ciudades que tienes más. Pues es algo que la gente tampoco sabe Tampoco ni lo sabe, valora, tampoco- por tampoco lo cierto. sabe. Vamos a seguir con Ciudad Lineal, si sí, te parece. sí, claro. Nico, aparte de las viviendas, esos 9 modelos que has relatado, también tenemos equipamientos y transportes. ¿Cómo eran? ¿Cómo se caracterizaban? Bueno, justamente lo que te acabo de decir, era el tranvía. El tranvía, Ese era el transporte. lo que el ¿Se llegó a transporte. instalar ese tranvía que Claro, pi- que vamos a pidió? ver, y aparte una de las cosas que muy poca gente sabe, desde luego, es que la Compañía Madrileña de Urbanización fue la empresa de tranvía más importante que hizo, o sea que, si hablamos hoy que el metro, por ejemplo, es público, ¿no es cierto? Sí. Ahí convivió un tranvía público de mala calidad, porque el Ayuntamiento de Madrid no lo sostenía, y un tranvía de mejor calidad que lo hizo la Compañía Madrileña de Urbanización. Y desde luego le hicieron y eso ya es cotilleo, ¿no es cierto? Pero le hicieron la puñeta bastante con las licencias a Arturo Soria, que la verdad que tuvo que hacer bastantes Cábalas. bastantes cosas para conseguir muchas licencias. Quizás si le hubiéramos dejado gestionar a Arturo Soria esos medios públicos hubiera sido mejor. ¿Cuánto me suena lo que estás contando? De la historia de esta ciudad, bueno, y de este país en concreto. ¿Qué es lo que queda del legado de Arturo Soria? ¿Qué podemos ver, visitar, hacer un tour guiado? Bueno, quedan algunas construcciones, ¿no es cierto?, en toda la calle Arturo Soria, en toda esa gran calle Avenida, que era es su una ciudad, avenida, realmente. Exacto, que era su ciudad lineal, era era el eje de su ciudad lineal, ¿no es cierto? Podemos encontrar muchísimos edificios señoriales, porque además, esa es otra, las casas, los 9 tipos de viviendas, las más importantes estaban en la vivienda y las menos importantes o las más baratas, vamos a decirlo así,
estaban digamos, más lejos de esa ciudad lineal, ¿no es cierto? Claro, bueno, como todos los sitios. Claro, entonces, en la misma avenida nos encontramos con palacetes, con las casas número 1, ¿no es cierto? El tipo número 1 que se dice, ¿cierto? Que son, y nos encontramos, por ejemplo, con Villa Rubín, que fue la casa de Arturo Soria, ¿no es cierto? La casa de Arturo Soria. Villa Rubín se llama, pues Rubín era su mujer, Rubín era el apellido de su mujer. Claro, y que intenta conservar, hay una asociación que intenta conservar lo poco poco que queda. A mí siempre esto de que las asociaciones, me parece las asociaciones hacen una labor estupenda, pero a ver, las asociaciones pueden pedirlo, ¿no? Pero aquí quien vamos a decir la verdad, quien acaba de hacer que 33 edificios, es juez de justicia decirlo, 33 edificios... La Junta de Distrito... No, fue Mariano Fuentes, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, ¿no es cierto? Concejal de urbanismo. Tiene el área de urbanismo, ¿no es cierto? También... Y que dentro de todo, no solamente en el distrito de Ciudad Lineal, sino que en el legado de Arturo Soria, sino que en otros distritos también están intentando, ¿no es cierto?, conservar el patrimonio. Ahora bien, el patrimonio tiene que ser conservado no siempre. Es decir, por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿te gusta la Gran Vía? Imagino, porque todos hemos caminado muchas veces por allí, ¿no es cierto? Bueno, pues la Gran Vía, para construirse a principios del siglo XX, se tiró un montón de cosas. Entonces, iglesias incluidas. Totalmente. Entonces, iglesias, en una época clerical se tiraban iglesias y no pasaba nada. Si seguimos el criterio de muchas asociaciones, que no tiramos nada, no avanzamos nada, yo creo que... esa es otra historia. Creo que, bueno, por ejemplo, Villa Rubín va a estar protegido, ¿no es cierto? Que por cierto es un MENA, de lo que estaban hablando antes de los MENA, es un MENA. Hoy en día funciona como un centro de menor acompañados, por cierto. Y el Colegio de Huérfanos de la Armada, que fue un colegio que construyó Arturo Soria. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Ese es Villarrubín. Sí. Ahí en la Eso es lo que podemos... ¿Hay alguna ruta específica creada? Bueno, sí, digamos, no es una ruta especialmente turística, vamos a decirlo así. No es hasta que lo sea, hasta que nosotros lo pongamos en alza. Vamos a ver, desde luego no he visitado y la gente conoce que esa era la casa de Arturo Soria, pero ya te digo que funciona también como un residencia para menores acompañados, y no hay una ruta turística como tal. Creo que se puede articular. Eso es interesante. Si Arturo Soria se levantara de la tumba en estos momentos, ¿qué pensaría de la actual ciudad lineal? Teniendo en cuenta que al final se ha quedado, es verdad, como escorada más hacia las personas que viven allí. Yo creo que con cierto poder adquisitivo, por no decir ricos, sí, exacto. Que al final han copado esa ciudad lineal, esa zona, mejor dicho, no de ciudad lineal, porque ahora ciudad lineal es mucho más grande, son 8 barrios, 9 barrios, mucho más grande que la que él habría planificado, pero es verdad que la zona, sí, de Arturo Soria parece que se ha quedado para gente con alto poder adquisitivo viviendo allí. Mira, en ese sentido te voy a contestar. Porque para este libro precisamente hablé muchísimo con mi tío que está en Argentina, que es arquitecto, ¿no es cierto? Entonces, que él se alegró mucho que hiciera este libro porque él da clases en la universidad en Argentina y da clases, una de las materias que tiene es la ciudad lineal de Arturo Soria. Entonces, básicamente, y creo que los arquitectos hacen unos planos y luego se ven tienen que ver la realidad, ¿no? Claro. Entonces, y se encuentran con muchas cosas que no habían previsto. Claro, que muchas veces y circunstancias de la vida, yo creo que Arturo Soria puede quiebras, etc. Arturo Soria creo que no sé si estaría tan contento con el legado urbanístico, vamos a decirle así, el legado urbanístico que se hizo en Madrid, pero sí que tiene que estar contento de que ese es su legado, de que su ciudad lineal en el fondo sí estaría contento. Se enseñe en todas las universidades del mundo. Y además que tenga esa avenida tan importante con su nombre. También hay un capítulo dedicado, que apuntábamos antes, al cementerio de la Almudena, que es el camposanto más grande de Europa, no porque... Hablando urbanísticamente... Sino porque aquí en Madrid se ha concentrado allí todo. Bueno, hay cementerios... Véndanos un poco este capítulo. Sí, justamente, el cementerio de la Almudena está enterrado todo el mundo, está enterrado, hay un cementerio religioso, un cementerio civil, ¿no es cierto? Y ya te digo, están enterrados hay una políticos... Parte musulmana, otra exacto, parte... políticos,
cantantes. Sí, pero arquitectónicamente hablando. Bueno, arquitectónicamente es interesante también, muy ¿no? interesante. Yo creo que es turísticamente Turísticamente, la puerta del cementerio, que es la portada, que por cierto es la portada del libro, es interesantísimo. Es interesantísimo como arquitectura, ¿no es cierto? Digamos, de principios del siglo XX, ¿no es cierto? De principios del siglo XX. Y luego la capilla, la iglesia, ¿no es cierto? También es muy interesante. Y luego, pues, luego también hay digamos, una serie de sepulturas, por ejemplo, que tienen un valor. Que tienen un valor, por el personaje o por las esculturas que tengan, o por el personaje. diseño también, depende, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Lola Flores. La de Lola Flores es muy bonita, sale en el libro, creo. La de Gillo, la del Torero, la de José Cubero es muy bonita también. Bueno, y luego hay para todos los gustos. Hay muchos que van a ver que está muy bien también la sepultura de Pablo Iglesias Posse, ¿no es cierto? Iglesias Posse, líder del socialismo, ¿no es cierto? Hoy en día también yo fui justamente, como estoy preparando un libro sobre Pío Baroja de 150 años que está en imprenta ya, y seguramente lo presentemos aquí también. He ido a ver la tumba de Pío Baroja, que está en el cementerio civil, también está en el cementerio civil. Y por cierto, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque Arturo Soria era una persona de orden, entonces Arturo Soria está enterrado en el cementerio civil. No era Un apunte más. Cuéntanos, ¿cuándo lo vais a presentar? Porque todavía no lo habéis hecho. Bueno, el libro justamente... Hay que agradecer también, es honor, a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, que se ha portado muy bien. Niño, el concejal se ha portado muy bien. Me consta que está viendo este programa porque nos ha seguido en redes sociales. Vamos a nombrar también a su asesor, Ariane Esteves. Y bueno, y luego nosotros planteamos un proyecto, nosotros planteamos ya esta colección bastante avanzada, ¿no es cierto? Le planteamos que íbamos a hacer Ciudad Lineal y desde luego nos pusieron todas las facilidades para patrocinar este trabajo. Y creo que, bueno, cuando digamos, la colaboración público-privada se pone en marcha, creo que eso es la mejor de las maneras, ¿no es cierto? Porque este libro, además que lo patrocina la Junta de Ciudad Lineal y hará sus actividades culturales como tienes que hacerlas, ¿no es cierto? Y divulgativas, totalmente. Este libro se vende en librerías, claro, se vende en librerías. Eso te iba a preguntar, que una vez, que ya se puede, en la página web de Arte Libros ya se puede conseguir, ya se puede vender en librerías, y en noviembre la presentación oficial. En noviembre será la presentación oficial. De la que informaremos desde aquí. Tenéis previsto, nos queda un minuto, Nico, también, libros sobre Villaverde, Pío Baroja, alguno más, este año, el año que viene. Libro sobre Villaverde y de un libro también que ha salido va a salir para la campaña de Navidad también y que no estaba tan claro que saliera, que es el distrito de Moncloa Aravaca, o un distrito nuevo. Enhorabuena. Moncloa Aravaca también saldrá. Un libro que me hace muchísima ilusión, pero que me costó muchísimo escribir, que es el libro de Pío Baroja, un libro de los 150 aniversarios sobre el Madrid de Pío Baroja. Pío Baroja escribió 70 novelas, escribió un montón de artículos de prensa y para compactar, ¿no es cierto?, en 300 páginas todo lo que hizo referente a Madrid, ¿no es cierto? Que fue muchísimo, pero la gente piensa que solo escribió del País Vasco, es mentira. Hizo su vida, él vivió en el Retiro y además... Él, como tuvo la panadería Viena Capellanes, la Viena Capellanes fue de Pío Baroja, no sé, fue de Pío Baroja. Él, y aparte, él también fue emprendedor y le fue un poco regular, o lo quiso dejar, básicamente, porque no estaba muy a gusto, quería escribir, y entonces conoció muchísima gente que en ese entonces vivía en el sur de Madrid, ¿no es cierto? Y entonces toda la búsqueda y la trilogía de la lucha por la vida, ¿no es cierto? Que es tan famosa porque él describe los bajos fondos madrileños a principios del siglo XX. Yo creo que fue justamente eso, el tener de primera mano, él lidiaba con trabajadores, con proveedores, ¿no es cierto? Hasta ahí puedes leer porque nos quedamos ya sin tiempo y además estás adelantando muchas cosas. Y además quedo contigo la promesa de que vengas hasta casa, dame la mano para confirmarlo, que vengas, ya te voy a decir más, el último programa antes de Navidad. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, perfectamente. El último miércoles. Sabes que esta casa antes de Navidad es tu casa. Antes de Navidad nos va a presentar en 2 meses Nico Ferrando el libro sobre sobre Pío Baroja. Arturo Soria, Pío Baroja, son coetáneos algunos de ellos. Muchísimas gracias Ferrando, por venir una vez más a esta casa que es la tuya, como decías, a presentar en este caso
La ciudad lineal de Arturo Soria. Interesantísimo ejemplar para conocer la historia de uno de los grandes urbanistas de la capital, como bien ha comentado uno de sus coautores. Muchísimas gracias a todos los espectadores por pasar más de 2 horas con nosotros en este interesante programa que hemos tenido de todo, entrevista, debate de muchísimos temas regionales. Nos hemos ido fuera de la capital y hemos vuelto al finalizar para hablar de uno de los barrios, algo que no hacen en otras televisiones de este Madrid, el nuestro. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles aquí en Cambio Madrid.